El gran está faltando no. Te está faltando el fallar. Eso, ¿sabes qué? Esto no está armado, ¿eh? Lo hablaba con nuestro columnista, con Diego Carmona, que me decía, no está el consumo. De una parte de la larga década del 90, en nuestro país no está el consumo. Claro. Y de eso, se olvidaron de esa parte. Sí, de eso, entre otras cosas, queremos hablar, porque ayer se conoció, como ustedes saben, el índice de inflación del mes de julio. Tremenda dibujada le están metiendo, ¿no? Bueno, de eso por favor. Uno dio no, en serio. Esto no está armado, como lo decía Adrián. No he charlado prácticamente de economía con Adrián en el día de hoy, pero lo que han publicado realmente parece la risa de Riquelme el meme claro, en la cancha de Boca. Dio 1,9. Superando al 1,5 del mes de junio. En el NEA fue menor, fue 1,7. Y de eso, Diego, ¿nos está escuchando? Sí, ¿cómo andan? Muy bien, Dieguito. Mi tocayo, mi homónimo. Perdón por estar acá, me encantaría sentir la vibra ahí. Está como en el cielo, loco, ¿qué onda ahí? Parece que está con los ángeles, porque mirá que tanto brillo, loco. Qué copado. Viste los efectos de la magia del internet, viste, hace cosas. El vago desde el cielo nos habla, mirá, qué respetado. Che, Diego, estamos hablando acá y es uno de los temas recurrentes esta semana, el índice que dio a conocer ayer el INDEC, y no solo la relación, más los cuestionamientos de la metodología, pero no meternos en eso, sino cómo se relaciona el índice con los ingresos del ciudadano de a pie y los costos, ¿no? Bueno, la verdad que me permito un ligero paréntesis ahí con el comentario de Chapa. Creo que siempre es difícil decir, che, miden mal, hacen mal, están tocando los números, pero creo que cada vez se va notando un poco más eso, así que bueno, punto suspensivo lo dejamos ahí. Amén de esa cuestión, yo voy a ir con el tema de la inflación, ¿no es cierto? Ayer salió el número 1.9, que si bien parece un número bajo a lo que estamos acostumbrados en los últimos años, si se quiere, dependiendo de qué panorama tomemos, de qué periodo tomemos, parece bajo, y si tomamos un periodo un poco más largo, la verdad que resulta igual o incluso más alto que otros periodos que tenemos en el inconsciente colectivo, como que eran superinflacionarios, donde la inflación estaba totalmente desmedida, desbocada y demás. Yo la verdad a mí hay por ahí una clasificación o una taxonomía respecto a la inflación como disparador de este tema, porque siempre como argentinos lo vivimos desde muy pequeños, tenemos esto ya casi que incorporado en el ADN nuestro, pareciera, y en eso automáticamente aparece que la razón, la causa de la inflación siempre es que el gobierno se pasa de rosca, ¿sí? Imprime de más, gasta de más, y ahí aparece entonces este fenómeno de inflación. Pero creo que ahora está bastante demostrado, tenemos prácticamente un lapso de 20 meses de este gobierno, en el cual se jacta, lo dice, lo expone, que eso ya no sucede más. Y en ese margen de estos 20 meses, seguimos teniendo inflación. Con lo cual, de alguna manera, creo que esa hipótesis en la cual el gobierno gasta de más y porque hay déficit fiscal primario, digámoslo así, y en esto digo de esta forma porque capaz
estaría bueno quizás en la próxima, en el próximo encuentro, en la próxima columna, podamos hablar capaz de este tema, del déficit fiscal, primario, secundario, cómo se referencia la cuestión del déficit financiero, pero la realidad es que echamos la culpa al déficit fiscal, porque el déficit fiscal hace imprimir la maquinita, y imprimir la maquinita hace que tengamos inflación. Hace 20 meses eso no pasa, y sin embargo tenemos casi 2 puntos de inflación, lo cual, si ponemos andar en la cuenta, llegamos a que anualizado vamos a tener 35, 40 puntos aproximadamente, algo así como un 20% arriba del máximo nivel que haya tenido el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Dicho esto, es como pongamos referencia al respecto, ¿no es cierto?, de dónde viene efectivamente, por qué nace, porque si no siempre caemos en una receta acorde a lo que entendemos que es la causa, y la causa está claro que no es esa. Entonces, en esta clasificación que yo digo, podemos ver grandes explicaciones al respecto de la cuestión monetarista, ¿sí? Es decir, esto es a causa de un gobierno que imprime mucho, que le da rienda suelta, o bien tiene otras características más bien del lado de la economía real, ¿sí? Es decir, causado por cuestiones de redistribución del ingreso real, cuestiones de quién se lleva la torta en el momento de la producción, cómo se van repartiendo, ¿no es cierto?, los costos en el proceso productivo. Hay cuestiones que son endógenas también al país, hay cuestiones que son exógenas al país y que tienen que ver con cuestiones macroeconómicas internacionales, si se quiere. No sé, la inflación de los años 60, 70, del año 50, atribuírsela solamente a la Argentina, y la verdad que totalmente desmedido, un momento en donde el mundo era inflacionario. Ahora bien, desde los 80 hasta ahora, tenemos un mundo donde hay cierta estabilidad de precios, otras cosas no, pero de precios sí, y sí la Argentina ha tenido varios vaivenes. Entonces, bueno, ahí sí tenemos que empezar a ver, me parece, a dónde encontramos, ¿no es cierto?, la explicación de esto, ¿no?, las causas reales. Lo que mencionás, Diego, también se ve evidentemente el factor del tipo de cambio, que es una obsesión del equipo económico de mantener a raya el precio del dólar, vamos a decirlo claro, que es uno de los factores fundamentales en el proceso inflacionario, más allá del discurso y el dogma monetarista que tiene del presidente y su equipo económico. El presidente publicó una columna larga, una nota, que lo publicó el Banco Central de la República Argentina, bueno, por ahí contradiciendo la supuesta independencia que pregonan, y también lo que mencionaba, la puja distributiva. Estamos viendo los que tienen la posibilidad de negociar sus salarios, es decir, entre privados, el empleador y los empleados, han negociado muchas paritarias que no se homologan, el gobierno, el ministerio, con el Ministerio de Trabajo a la cabeza, no homologa paritarias por encima del 1% mensual. Estamos hablando por debajo de la inflación. Aparte cuando se logra ese 1%, nuevamente, estamos lejos de... Pero por eso digo, los factores acá, y te paso la pelota para ver si coincidís o no, digo, el tipo de cambio, es decir, el precio del dólar y los salarios, los ingresos pisados. Pareciera que la obsesión de acá a octubre al menos, es llegar con el índice más bajo posible de inflación, al costo que sea, congelando como está la economía en todas sus facetas. Sí, mirá, escuchándolo, venía armando un poco cómo transmitirlo. En este sentido, a ver,
el gobierno actual tiene una retórica, ¿sí? Digamos así, una retórica, un discurso, una cosmovisión, si se quiere, de la economía, en la cual interpreta que el exceso de pesos, solamente el exceso de pesos causado por la maquinita, pero pongámonos el exceso de pesos, lleva a que eso arme una demanda más grande, en la cual esa demanda implica trabajadores, implica familias, implica jubilados, implica discapacitados, implica todos nosotros queriendo comprar, ¿sí?, bienes y servicios que no lo podemos fabricar nosotros y tampoco no hay cuero para traer de afuera. Entonces eso hace que constantemente suban los precios. Ahora bien, ¿cómo se libera eso? Según este mismo discurso y esta misma retórica es, bueno, dejémoslo liberado al mercado, ¿sí? Ahora bien, dejémoslo liberado al mercado, todos los precios menos el salario. Entonces, cuando aparece eso, pues dices, bueno, para. Resulta ser que el precio, o sea, hay varios mercados sin duda en la economía. Si nos ponemos a decir, bueno, el mercado de, no sé, de los alimentos X, de las bebidas, de esto, de lo otro, podemos ir infinitamente a distintos mercados. Si hablamos de los grandes números, como en la macroeconomía se suele hacer, hablamos de precios de el salario, el precio de la moneda, que es el tipo de cambio, hacia afuera, y el precio de la moneda local. Es decir, estamos hablando básicamente del salario real de las personas, estamos hablando del tipo de cambio y estamos hablando de la tasa de interés. Si ven, en estos tres precios, justamente que son exactamente los tres precios de los mercados más grandes de la economía, en esos tres precios el gobierno nacional, que dice ser libre mercadista, es exactamente en esos tres lugares en donde sin duda alguna mete la pata de lleno. Ayer hubo una super tasa de lleno, con lo cual de ahí la retórica de, bueno, ¿dejamos libre? Sí, ¿qué dejamos libre? Estamos manejando tres precios gigantescos, que de hecho manejan todos, si se quiere, y adentro, bueno, sí, viste, si el zapato sube arriba de la bebida gaseosa, listo, está, problema de ellos. Pero están manejando, sin duda alguna, estos grandes precios de la economía. Otro, no sé, la energía, por ejemplo. Por eso vemos que nosotros intuimos, sentimos de que existe un precio en escalada, y después, bueno, ellos manejan otro número inflacionario porque hacen otras cuentas, porque tienen un ponderado distinto y demás. La dibujan. Sí, no, es eso, pero la ponderación que lo que anunció el gobierno, específicamente el INDEC a través de su titular, Marco Labaña, que después de las elecciones va a haber una nueva metodología de medición del índice de precio al consumidor. Yo lo que... entre el gobierno y el de Macri, y algunas con otra etapa anterior, pero bueno. De repente son comediantes, ¿cómo nos hacen reír, loco? Vos sabés que ayer hubo una super tasa, una licitación de Toto, de Caputo, muy por encima de la inflación, que ha llegado a 70% casi del interés, uno de los precios que vos mencionabas. Y lo otro, para ir redondeando, después por supuesto lo vamos a ampliar acá en piso cuando tengan la oportunidad de venir, la cuestión, esto tiene que ver con la escuela económica, quiero que nos desasnes en esto. Ellos pregonan y dicen que hay el monopolio de la creación de dinero de parte del gobierno, únicamente. Y lo que se ha visto, estos son datos públicos, en la primera parte del año, que la base monetaria se duplicó en 6 meses, lo cual lleva a preguntarse, y quiero que nos cuentes acá, porque uno cree y va averiguando, investigando de lo que tiene que ver justamente con las letras de corto plazo, con los bonos, con los préstamos, con que la creación de dinero no va solo por parte del gobierno.
Bueno, está interesante. Si me permitís, yo a Adrián. Sí. Cuando vos marcabas, y acá voy a tomar, me voy a poner en modo Milei y agarrar el discurso más economicista. Cuando vos tenés una tasa de interés que tiene el 70%, si vos haces la ecuación más sencilla de cómo se compone la tasa de interés, te habla de la tasa de interés real, que básicamente implica la transferencia de recursos de quien está prestando dinero a la persona, a la institución, al sector que lo necesita, que se supone que va a generar productivamente ese dinero, esa rentabilidad, para después devolverla, más la inflación esperada. Con lo cual, si estamos hablando del 70% y estamos hablando de una transferencia de recursos financieros a nivel mundial, si nosotros hablamos de un 6-7%, estamos hablando de un número gigantesco. Entonces todo lo que resta es inflación esperada, es inflación que en algún momento va a llegar. Entonces cuando decimos, che, qué capo este gobierno, ¿cómo bajó la inflación? Y yo diría, bueno, aguantemos un ratito, porque la economía no es solo la foto, sino la economía de la película. Ahora, aparte de eso, y va relacionado sin duda alguna con esto que estás transmitiendo, Arián, en esto de, bueno, cómo se multiplicó la base monetaria. Entonces, toda esta multiplicación de la base monetaria, que hoy la estás trayendo, la estás esterilizando, se llama, la sacás de circulación, limpiás la plaza de pesos, para que, se supone, no vaya a precios. Ahora, en nuestro esquema y en nuestra economía bimonetaria sabemos que no es solamente no vaya a precios, es no vaya a dólar, porque es justamente esta otra de las grandes variables. Entonces nosotros estamos atajando un peso, estamos atajando una inflación que en realidad esa inflación, de vuelta, está atajada, no está solucionada. Vos estás tapando la fiebre, no estás solucionando la infección, vos estás tapando la fiebre, no es lo mismo. Con lo cual, en un momento, eso se va a salir este corset de tasa de interés, se va a salir este corset de tipo de cambio, y la inflación se va a disparar de la noche a la mañana rápidamente, que tiene que ver con si cambia el tipo de cambio, y si cambia el tipo de cambio es porque no se sostiene más esta paridad cambiaria, y si no se sostiene más esta paridad cambiaria, tiene que ver con que no hay más dólares que aguanten esta paridad cambiaria, y esta paridad cambiaria no se aguanta con esa cantidad de dólares porque no lo producís. Entonces lo tenés que traer de otro lado, y si lo traes de otro lado es con deuda, pero la deuda en un momento se hace tan grande que tampoco la podés traer. Entonces, sin duda alguna, en algún momento esto tiene un fin. No es sostenible este modelo durante... En el tiempo. A menos, sí. puede durar mucho más, le pueden ampliar, se puede apaciguar, pero sin duda alguna este modelo no soluciona el problema estructural que tiene la Argentina hace mucho tiempo, pero ni por cerca, posiblemente lo agrave. Que es la falta de divisa, y ya estamos con la soga al cuello del FMI, con más de la mitad del préstamo. Todos los préstamos, loco. Consumido, sí, ¿no? Y el último, esa es la que hay que devolver. Sí, no, por eso lo último que digo, y te agradecemos nuevamente tu tiempo. Por favor, que no puede estar ahí, pero de que tanto lo del FMI, que no se ha pagado de la deuda Macri, todavía ningún dólar de capital, solo intereses. Ahora hay que agregarle 20 millones más, 20 mil millones más, digo, no 20 millones, y es el prestamista de última instancia, es el que vos en el barrio te vas para bajarlo a tierra, que te cobra lo que quiere, del barrio. Sí, y que se mete, porque te dice, vos epa, ¿qué es ese vino que estás comprando? Claro. No compres porque tenés que pagarme a mí. Claro. Se mete. Había una publicidad de Santander, creo, donde el tío le prestaba y también, viste, le controlaba los gastos. Pero está buenísimo, Adrián, porque te dicen, no, pero pará, el FMI te cobra una tasa más baja que no sabemos cuál es la tasa en el mercado. Bueno, está bien la tasa, sí,
Pero el costo no es solamente la tasa, el costo es todo lo otro. Poner un bono en el mercado no te exige que vos saques, bajes las jubilaciones, que le saques las pensiones, que pises los salarios reales, que baje impuestos, que libere un montón de cuestiones. Eso no te pide el otro, el mercado libre, que también te gusta, ¿no? El FMI sí pide esas cosas. Che, te agradecemos mucho. Así es. Y te esperamos acá en piso la semana que viene o la otra cuando quieras. Cuando te pinte, Dieguito. Cuando quieras dejar el paraíso, loco, en el que estás. Está en el cielo, está en el cielo. Estamos así como un buen blanco, ¿no?